buenos días, sean muy bienvenidos y bienvenidas a Soy Enfermo Crónico, este canal creado por mí, por Sabrina, con el fin de dar mayor visibilidad y generar conciencia personal y social sobre las enfermedades crónicas y los desafíos que enfrentamos día a día los y las enfermos crónicos. Este video va a formar parte de una serie de videos donde vamos a tratar específicamente cómo la enfermedad, cómo el hecho de ser enfermo crónico afecta determinados aspectos específicos de nuestra vida. Las relaciones de pareja, las relaciones de amistad y hoy en particular vamos a hablar de las relaciones laborales, de la enfermedad crónica y el mundo de trabajo. Creo que este es un tema muy importante porque evidentemente, salvo que seamos millonarios, que no es mi caso, todos y todas necesitamos trabajar para vivir, necesitamos ganarnos nuestro sustento y las personas que padecemos enfermedades crónicas enfrentamos algunos desafíos adicionales a la hora de conseguir trabajo y de poder sostener nuestros trabajos. Entonces en este video quiero dedicarme a ese tema porque también además he vivido algunas experiencias personales que creo que pueden ser útiles para personas que estén atravesando situaciones similares. En primer lugar, decidí clasificar este video o organizarlo en función de las dos modalidades principales de trabajo que existen, al menos en Argentina. Creo que en los demás países es similar, lo que pueden variar en todo caso son las denominaciones, los nombres que les damos a cada cosa, pero al menos aquí en Argentina existen dos grandes formas de trabajar: el trabajo autónomo y el trabajo bajo relación de dependencia, que también en Argentina lo solemos denominar coloquialmente como trabajo en blanco. Vamos a empezar por esta segunda modalidad, el trabajo en relación de dependencia. ¿Qué significa o qué implica? En este tipo de trabajo generalmente hay una relación de exclusividad con un solo empleador y este empleador se tiene que hacer cargo de determinadas obligaciones como la seguridad social, es decir, los aportes jubilatorios, el servicio de salud, los riesgos de trabajo, es decir, si yo tengo algún accidente de trabajo corre por cuenta del empleador. Es un trabajo en el que normalmente hay que cumplir un horario preestablecido, uno está sujeto a órdenes e indicaciones del empleador. Normalmente, aunque esto está cambiando un poco por la pandemia, había que trasladarse hasta un lugar de trabajo preestablecido, ya sea una fábrica, una oficina, un depósito, lo que fuera. Este trabajo tiene como beneficio lo que decía recién, que tenemos pagos de aportes y seguridad social a cargo del empleador, y como desventaja que tenemos menos libertad. La otra modalidad de trabajo, como dije, o el otro gran grupo dentro del cual me encuentro actualmente, son los trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos agrupan a una serie muy diversa de profesiones y oficios, desde profesiones independientes como contadores, abogados, médicos, hasta personas que desempeñan algún tipo de comercio o emprendimiento, que venden bienes y servicios, etc. En este caso, la gran desventaja que tenemos es que no tenemos un empleador que realice por nosotros estos aportes, no tenemos un seguro de riesgo de trabajo contratado por un tercero. Todo esto, si lo queremos tener, si queremos acceder a estos beneficios, lo tenemos que contratar nosotros. Y la gran ventaja que tenemos es que normalmente contamos con mayor libertad, no estamos atados a un horario fijo o a tener que ir a un lugar de trabajo predeterminado fijo. Ahora bien, definidas estas dos modalidades, voy a hablar de cuáles son las problemáticas que enfrentamos en cada uno de ellos los enfermos crónicos, que son un poco diferentes. Empecemos por el trabajo en relación de dependencia. En primer lugar, y aquí les voy a hablar un poco de mi experiencia personal. En primer lugar, en el trabajo en relación de dependencia, al menos en Argentina, cuando uno quiere ingresar, existe lo que se llama el examen médico o el examen preocupacional, mejor dicho, el examen previo al ingreso al puesto de trabajo. Este examen suele incluir aspectos físicos, aspectos médicos y aspectos psicológicos del postulante. Y se supone que la finalidad es evaluar si la persona está
en condiciones físicas y psicológicas de realizar el trabajo y además deslindar responsabilidades previas por lo que se denominan las preexistencias. Las preexistencias son aquellas patologías o lesiones que son previas al ingreso al puesto de trabajo. Y aquí es donde surgen los primeros inconvenientes para los enfermos crónicos y las enfermas crónicas. Primero porque si bien esta es la teoría, la que les acabo de contar, que solamente el examen debería utilizarse para estas dos cosas, lo cierto es que lamentablemente existe discriminación. Lo lógico sería que el empleador solamente pueda rechazar a un candidato o a una candidata si no cumple los requisitos necesarios para desempeñar la tarea. Por ejemplo, si el trabajo requiere levantar peso y yo tengo una hernia, claramente tal vez no esté capacitado para realizar ese trabajo. Pero existen otras ocasiones donde el empleador utiliza la información que viene de ese examen para tomar decisiones de exclusión que son más cuestionables. Por ejemplo, no sé, tengo una patología crónica como diabetes o como cualquier otra patología y me discriminan porque saben que esa persona es probable que tenga momentos donde no se sienta bien o donde tenga ciertas limitaciones como cualquier enfermo o enferma crónica. Entonces aquí los enfermos crónicos nos encontramos con la primera gran duda al momento de entrar a un trabajo en relación de dependencia. Generalmente esta instancia del preocupacional incluye, además de ciertos exámenes como placas o diagnóstico por imágenes, análisis de sangre, etc., se incluye también una entrevista personal con un médico, por lo menos eso así es en Argentina, coméntenme abajo si en sus países es distinto o cómo es, donde te hacen un interrogatorio sobre tus preexistencias, te preguntan, por ejemplo, si tuviste cirugías previas, si padeces de alguna enfermedad, y también te hacen completar una declaración jurada sobre todos estos aspectos. Que esta declaración jurada es a los fines que les decía, o debería ser para los fines que les decía recién, es decir, para deslindar responsabilidad del empleador respecto a las lesiones o las patologías previas. Y muchas veces quienes padecemos alguna enfermedad tenemos algunas dudas respecto a si decir toda la verdad o no. ¿Por qué? Por esto que les decía recién, porque sabemos que muchas veces si decimos toda la verdad, si contamos todas las cirugías que tuvimos, todos los medicamentos que tomamos, etc., esto nos puede jugar en contra a la hora de conseguir ese empleo. Y es una situación muy fea saber que tal vez por decir la verdad nos podemos quedar afuera. Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros mentimos y efectivamente conseguimos el puesto, lo que va a suceder es que si después tenemos alguna complicación relacionada con esa lesión o esa enfermedad preexistente, el empleador no se va a hacer cargo de lo que pase e inclusive puede ser una causal de que nos despidan, porque mentimos en un dato que era un dato importante, no era un dato secundario. Les voy a contar mi experiencia personal al respecto, yo y mi opinión. Yo creo que, a pesar de este miedo, que es comprensible, lo mejor es decir la verdad cuando estamos en esta situación. Y les cuento cuál fue mi experiencia en este sentido. Yo justo cuando ingresé a mi último trabajo en relación de dependencia en el año 2016, ahora como les dije soy autónoma, pero mi último trabajo en relación de dependencia fue entre 2016 y 2020, justo antes de la pandemia. Cuando ingresé a este trabajo en relación de dependencia, justo un mes antes de entrar, algo así, me diagnostican mi enfermedad. Me entero que estoy enferma y me encuentran en un estado calamitoso, porque como ya les hablé en el video del diagnóstico, que si no los veo les recomiendo que lo vean, yo empecé con síntomas a los 11 años y recién a los 36 me diagnosticaron. Entonces cuando me diagnostican a mí ya me encuentran en un estado calamitoso donde la única solución era hacer una cirugía urgente. Entonces a mí me programan ya, encaminan todo como para hacerme la cirugía. Yo en ese mismo momento estaba por ingresar a un nuevo trabajo. Y
yo decidí entonces contarle a la persona que me estaba ofreciendo ese puesto la situación por la que estaba pasando, y me acuerdo que mis palabras fueron más o menos estas. Mirá, yo estoy en esta situación, me acaban de diagnosticar esta enfermedad, yo todavía no sabía mucho ni de qué se trataba, ni cuán grave era, ni nada, porque cuando uno recién recibe el diagnóstico está todavía enterándose, poniéndose en tema. Y le digo, mira, yo me tengo que operar, sí o sí, ya me lo dijeron, es inmediata la cirugía, no se puede esperar mucho porque yo estaba llena de quistes y de cuestiones. Y le digo, mira, yo te aviso esto porque vos me estás ofreciendo este trabajo y una cirugía puede salir bien, pero también puede salir mal. Entonces yo quiero que vos estés al tanto de que puede pasar que a mí me operen, yo tenga alguna complicación o se prolongue más de lo previsto. Supuestamente yo iba a tener un mes de reposo y después me iba a reintegrar normalmente, pero en algunos casos esto no sucede y efectivamente no sucedió. La cirugía salió mal, tuve una complicación grave que después se las voy a contar, me tuvieron que volver a operar y esa licencia que iba a ser solamente de un mes para recuperarme de la primera cirugía se terminó convirtiendo en varios meses de recuperación con, bueno, idas y vueltas. Ya les contaré en detalle cuando les hable de mi caso personal con mi enfermedad. Pero ¿a qué voy con todo esto? Imagínense que yo hubiera ocultado esta información al momento de ingresar al trabajo. Que yo me hubiera hecho la tonta, no hubiera dicho nada y después sucedía todo esto. Primero hubiera quedado muy mal con la persona que me ofreció el puesto de trabajo, porque aparte era una persona que yo conocía, y además podría haber estado sometida a alguna consecuencia legal por omitir una información que sin dudas era importante para mi empleador. Así que el consejo que yo les doy es que si van a entrar a trabajar a relación bajo relación de dependencia, sean honestos, sean honestas y que digan lo que les pasa para poder después estar cubiertos o cubiertas ante cualquier situación como esta. La gran ventaja de trabajar bajo relación de dependencia, además, es que si nosotros tenemos efectivamente algún problema y fuimos honestos al completar nuestra declaración jurada, vamos a tener licencias remuneradas generalmente. En Argentina está establecido, hay una parte de la licencia que es remunerada, después si la licencia se prolonga mucho tiempo deja de ser remunerada, pero hay lo que se llama reserva de puesto, pero bueno, uno tiene una protección legal estando enfermo y no te pueden obviamente despedir estando en un periodo de enfermedad. Y ahora vamos al segundo grupo, al segundo tipo de trabajo, que son los trabajadores y las trabajadoras autónomas. En este caso, como dijimos al principio, no hay un empleador fijo que se tenga que ocupar de abonarnos los beneficios de la seguridad social, la jubilación, el servicio de salud, los riesgos del trabajo. Entonces todos estos aspectos corren por nuestra cuenta. No existe tampoco un examen médico preocupacional, nadie nos va a preguntar si estamos sanos o no, pero aquí el gran problema, el principal desafío que enfrentamos los autónomos y las autónomas es que si nosotros no trabajamos, no cobramos. Y muchas veces los que tenemos enfermedades crónicas o las que tenemos enfermedades crónicas, tenemos periodos en que no nos sentimos bien o en que tenemos que tener cirugías. Imagínense si todo esto que a mí me pasó estando bajo relación de dependencia me hubiera pasado siendo autónoma. Yo en ese periodo no hubiera podido facturar, no hubiera podido producir ingresos. Entonces es una situación bastante complicada para quienes somos enfermos y enfermas crónicas. Tenemos mayor libertad, entonces si algún día no nos sentimos mal, no nos sentimos bien para trabajar, no le tenemos que dar explicaciones a nadie, no tenemos que presentar ningún justificativo, pero en contraposición tenemos esta desventaja, que si estamos un periodo largo incapacitados para trabajar, no vamos a tener ningún tipo de ingresos. Y en resumen, como para ir terminando este video, creo que hay una gran deuda de la sociedad y de los gobiernos para establecer políticas que atiendan a las situaciones y a los desafíos laborales que enfrentamos las personas con enfermedades crónicas.
Creo que hay que trabajar en este tema de la discriminación, en controlar y sancionar las conductas discriminatorias de los empleadores. Creo que también hay que buscar soluciones para las personas que padecemos enfermedades crónicas y estamos impedidas de realizar nuestro trabajo por tiempos prolongados a causa de algún padecimiento. Qué tipo de formas se pueden pensar para darnos contención en esos momentos, porque no es que no querramos trabajar, sino que no podemos. Así que bueno, espero que este video les haya clarificado algunos puntos, que haya aportado a dar a conocer, como siempre, las problemáticas que enfrentamos los enfermos crónicos, y me gustaría que me cuenten sus experiencias como enfermos y enfermas crónicas en relación al trabajo en comentarios. Muchas gracias y nos estamos encontrando en el próximo video de este canal, que es Soy Enfermo Crónico. Dale like, suscríbete y compartí para llegar a cada vez más gente.